Buenos días, mis hermanos y amigos. Que nuestro Elohim bendiga a cada uno de ustedes. Me alegro una vez más poder estar eh, a través de este medio para compartir junto a ustedes esta porción de la palabra. Como ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de Génesis de manera un poco más detenida. Nos toca hoy Génesis 36, el cual he intitulado Esaú y su generación. Esaú y su generación. Sí, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim para que sea Él quien dirija nuestras vidas y nos haga comprender el misterio que Él tiene para cada uno de nosotros, que es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Él puede abrir nuestros corazones para comprender. Un tema que de todas maneras está muy actual, así que vamos a pedir a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre eterno, glorioso y misericordioso, santo eres tú. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres digno de recibir alabanza, gloria y honor por los siglos de los siglos. En esta hora, Padre Celestial, te alabamos y queremos bendecir tu nombre para poder, Padre Celestial, recibir el consejo de tu palabra, lo que podamos aprender, lo que podamos estudiar, lo que podamos analizar de tus versículos, Padre Celestial, puedas tú, Padre amado, llenar nuestras vidas con tu palabra y ayudarnos a comprender, ayudarnos a abrir nuestros ojos, Padre Celestial, la verdad de tu palabra. Que tu palabra continúe a purificar nuestros corazones, que tu palabra continúe a purificar nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos, oyentes que escucharán, Padre Celestial, este programa. Que sus vidas puedan ser impactadas por tu palabra, que sus vidas puedan ser, Padre, tocadas por ti. Te rogamos que todo espíritu contrario que pueda querer, Padre Celestial, distraernos y no prestar atención a lo que tú nos quieres enseñar, en esta hora sea reprendido en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Y de la misma manera, abre nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros oídos para poder estar dispuestos a aprender y a impregnarnos de ti. Rogamos, Padre Celestial, que tú nos dirijas en todo. Te lo pedimos e imploramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como les decía, vamos a estudiar Génesis 36. Y más que un estudio de versículo por versículo de este capítulo, como lo hemos estado haciendo eh, veces anteriores, vamos a buscar de comprender quién es Edom en nuestros tiempos. En el día de hoy, quién es Edom. Eh, Leer todo el capítulo en estos momentos sería algo repetitivo, porque vemos que se va a repetir muchas veces los mismos nombres, quiénes son eh, las personas, pero vamos a tratar de, vamos a tratar de simplificar lo mejor posible lo que nos está escrito en estos versículos, como decía, que se vuelva a repetir dos hasta tres veces. Así que vamos a comprender. En el capítulo 36, la Biblia nos dice en el versículo 1, en el versículo 8, en el versículo 19 y en el versículo 43 que Esaú es Edom. La Biblia quiere que nosotros comprendamos, la palabra de Dios quiere que nosotros comprendamos fuertemente, y por eso en cuatro de todos estos versículos del capítulo 36 nos dice que Esaú es Edom. Ya, vamos a leer estos cuatro versículos y dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, el versículo 1 era ese, el versículo 2, Esaú habitó en el monte Seir, Esaú es Edom, nuevamente, versículo 19, entonces esos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom, y en el versículo 43, que es el último, eh, Gaddiel e Hiram, estos fueron jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Si la Biblia quiere que nosotros comprendamos, mis amados hermanos, que Esaú es Edom. Dios quiere que podamos comprender esto. Esaú.
Según el Strong, ¿ya? La traducción, significa áspero al tacto. Según el Strong, Esaú significa áspero al tacto. Y esto se puede dar porque él era peloso. Recuerde que velludo nos decía la palabra del Señor. Edom. Edom, en cambio, viene del Strong 123, que significa rojo. Rojo. Edom significa rojo. Y esta palabra también deriva de los Strong 122, ¿ya? Siempre del diccionario Strong para la traducción del hebreo. Y dice que Adón, el Strong 122 dice que es Adón y rosado, ¿ya? Mis amados hermanos, acá es importante poder comprender una cosa. Habíamos dicho tiempo atrás que Adam, con M, no con N, Adam, se llama así porque proviene del Adamá, que es la tierra, ¿ya? Adam, Adamá y Adón. De hecho, se cree que la tierra era roja y por esta razón también Adam venía de esto. Así que su color era un color un poco rojizo. Mis amados hermanos, ¿y por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque la palabra de Dios se conecta entre sí. Y hay siempre, mis amados, significados directos que podemos encontrar en su palabra y las cuales, mis amados hermanos, nos explican muchas cosas, pero como muchas veces buscamos de lo más fácil o lo más superficial para comprender y entender. Seguimos. Eh, la Biblia también nos dice que Esaú es el padre de Edom, entendiendo que él es el origen de Edom. Esto lo vemos en siempre Génesis 36, en el versículo 9. Versículo 9 dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Padre de Edom en el monte Seir. Y en el versículo 43, lo vamos a leer nuevamente, porque ahí también dice en su final, Edom es el mismo Saúl, padre de los edomitas. Para que no tengamos confusión el día de hoy, mis amados hermanos, ¿de dónde viene Edom? Edom viene de Esaú, ¿ya? También nos muestra, mis amados hermanos, que Edom también es una tierra. Acá en el mapa, como acá, en este lado. En el mapa, como pueden ver, vemos a Judá. Debajo de Judá estaría Edom, y este es un mapa antiguo, evidentemente, no es un mapa actual. Y arriba está también, muestran a Moab. Moab, ahí, para que vean un poco más eh, el mapa. Entonces, mis amados hermanos, vamos a mostrarle el mapa, para que así lo podamos ver mejor. Déjenme ver cómo se comparte el mapa. Divide izquierdo. Ok. Ok, mis amados hermanos. Entonces, como pueden ver aquí está Judá, aquí está Edom, Judá, Edom, y por último, mis amados hermanos, está Moab también aquí en la parte superior. ¿Ya? Ahí vemos Tigmat. Bien. Esto está al sur de Judá, ¿ya? En lo que ahora nosotros conocemos como Israel. ¿Ya? Ok. Vamos a interrumpir para continuar. Entonces, mis amados hermanos, debemos de comprender que Edom también viene identificada como una tierra. Vamos a leer solamente el versículo 16, que dice, Coré, Gatán y Amalek, estos son los jefes de Elifaz, en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Adán. ¿Ya? Entonces, la Biblia nos dice que Esaú es Edom,
nos dice también que Esaú es el padre de los edomitas, ¿ya? El padre de Edom, y también nos dice que Edom es una tierra, un lugar. Aquí, como hemos podido apreciar, vemos esto, ¿no? Sigamos adelante. Los edomitas, también, mis amados hermanos, era una religión del levante mediterráneo, ¿ya? Era una región del levante mediterráneo, ubicada al sur de Judea y del Mar Muerto, habitada tradicionalmente por los pueblos de los edomitas o idumeos, ¿ya? Como les acabo de mostrar en el mapa. Dos veces en pocos versículos nos recuerda que Esaú es Edom, como lo vimos en el versículo 1 y en 8, nos recuerda que Esaú es Edom. Dios quiere que comprendamos que Esaú es Edom. Y es muy importante, mis amados hermanos, para poder comprender lo que está sucediendo en parte hoy en día. Y vamos a tratar de analizar lo mejor posible. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, hoy en día, ¿quién es Edom? ¿Quién podría ser Edom en nuestros tiempos? Veamos un poco de historia. Vamos a hablar de Juan Hircano. ¿Quién era Juan Hircano? Era el hijo menor de Simón Macabeos, el cual gobernó desde el año 134 a.C. hasta el año 104 a.C., llamándose a sí mismo sumo sacerdote y etnarca. Etnarca, mis amados hermanos, era un título de la antigua Roma. Y aquí vamos a ir entendiendo también que tiene que ver Roma. Y entre sus hazañas de este Juan Hircano, hizo que un grupo de edomitas, se convirtiera al judaísmo. ¿Ya? Este Juan Hircano hizo que un grupo de edomitas se convirtiera al judaísmo. También hizo pactos con Roma, como lo había hecho Judas Macabeo. Hizo pactos con Roma, así también como lo había hecho Judas Macabeo. Se hizo enemigo de los fariseos porque le pidieron dejar el sacerdocio y se hizo amigo de los saduceos. ¿Ya? Este Juan Hircano hizo que un grupo de edomitas se convirtiera al judaísmo, hizo acuerdos con Roma, se hizo enemigo de los fariseos y se hizo amigo de los saduceos, los cuales no creen en la resurrección, según lo que nos dice la palabra de Dios en lo que nos conocemos como el Nuevo Testamento. De esta familia edomita viene Herodes. Y en la época de Yeshua continuaba la dominación romana y el sacerdocio era asignado por Roma. En el libro llamado Apócrifo, Primera de Macabeos, capítulo 16, ¿ya? Nos dice que desde la época de Ptolomeo, ¿ya? Aprovechó el año sabático, el año sempiterno, séptimo año, disculpen, en el cual los judíos dejaban de guerrear para huir fuera del país, no sin antes asesinar la madre y los hermanos de Hircano. Había judíos observantes y judíos edomitas. ¿Ya? Aquí en Primera de Macabeos dice que este varón mató a los hermanos de Hircano, ¿ya? Juan Hircano, y habían judíos observantes y judíos edomitas, dando aquí, mis amados hermanos, una distinción entre judíos, ¿ya? Observantes, lo que nos podríamos llamar hoy en día judíos ortodoxos, y judíos edomitas, aquellos que se habían convertido al judaísmo. Entonces, ¿qué relación tiene Edom con Roma? ¿Cuál es la participación de Roma en todo esto? Vamos a empezar a ver un poco también
lo que nos dice la historia sobre estas cosas. Vamos a leer, mis amados hermanos, dice, el Papa reemplaza a los Césares, el capo de Estado del Vaticano pasa a ser hoy el Papa. El Papa, como eh, sabemos, mis amados hermanos, es como un presidente. Él es el presidente del Vaticano, este pequeño trozo de tierra dentro de Roma es un estado solitario, el cual el jefe de Estado o presidente de la República, para poder comprender aún más fácil, es el Papa. Las vestales son reemplazadas por las monjas. ¿Ya? ¿Qué es una vestal? El vestal viene del latín vestalis y su plural en vestales. En la religión de la antigua Roma, era una sacerdotisa consagrada a la diosa del fuego y del hogar. Vesta, originalmente, es probable que fueran dos o cuatro en los tiempos de Plutarco y posteriormente 6. De su importancia dan prueba que el colegio de las vestales y su bienestar eran considerados fundamentales para la continuidad y la seguridad de Roma. Eran sacerdotisas públicas. Vesta publica Populi Romanos Quirintium como tales. Continúan una excepción en el mundo sacerdotal romano que estaba casi por entero compuesto de hombres. Las vestales, mis amados hermanos, eran, por así se dice, sacerdotisas o sacerdotes, mujeres, para poder hacerlos entender un poco quizás mejor. Pero a mí lo que me llamó la atención, mis amados hermanos, fue que cuando yo fui a buscar quién eran estas vestales, el parecido, mis amados hermanos, que tienen con las monjas es sorprendente. Voy a compartir imagen para que podamos ver algunas imágenes. Acá, por ejemplo, vemos, esta es una vestal, ¿ya? Esta era una mujer la cual ejercía como sacerdote. ¿Ya? Esta es una, estas son las monjas actualmente, ¿ya? Ven que se cubren también ellas, porque cumplen un rol sacerdotal dentro de, acá tenemos un dibujo de las vestales, y ellas se encargaban del fuego. Al contrario de lo que nosotros vemos en la Biblia, que era el sacerdote, eran los sacerdotes los que se encargaban de mantener el fuego encendido. Acá, en cambio, eran mujeres, ¿ya? Ahí, para que vean quiénes son estas vestales. Lo sorprendente, mis amados hermanos, antes que se me olvide, que divido nuevamente imagen, es que, ¿dónde están ahora? Hay que buscar la imagen, pido disculpas. Acá está. Lo sorprendente, mis amados hermanos, que el otro día, por una situación familiar, me tocó entrar a una iglesia católica y imágenes que encontré eran propio estas, de esta manera. Dentro de la iglesia católica, actualmente, hay imágenes de vestales, de mujeres sacerdotisas. Y no eran sacerdotisas para el Dios vivo, sino que eran sacerdotisas para los dioses romanos. Y hasta el día de hoy, al menos en la iglesia a la que yo entré, mis amados hermanos, había esta estatua. Habían dos, de hecho, dos estatuas de vestales. Sé que, mis amados hermanos, es sorprendente cómo la iglesia católica comenzó ya a sustituir cosas de su paganismo como si fueran cristianas. Y parte también, mis amados hermanos, ¿por qué esto? Porque parte también, como lo dije, de este Juan Hircano,
el cual logra que algunos edomitas se conviertan al judaísmo, y así, mis amados hermanos, hoy en día nos podemos encontrar con todo el error y con toda la equivocación que hay sobre comprender quién es realmente judío, qué es realmente un judío, qué es judaísmo y lo que no lo es. Vamos, sigamos, mis amados hermanos. Surgen los monasterios, ¿ya? Es otra cosa que surgió también en este periodo. Y en general la palabra del Eterno, la palabra de Dios, es mezclada con la adoración al sol, declarando el domingo como el día de reposo, celebrando Navidad el 25 de diciembre, una fiesta pagana de adoración al sol. Se crea la religión pagana romana. ¿Ya? Si hiero a alguno que es católico, disculpe, amigo mío, pero se lo tengo que decir, su religión es una religión pagana. Dios es único, Dios es el mismo ayer y por los siglos, y Él no muta, Él no cambia. Lo que Él dijo, lo portará a cumplimiento. Y si usted lee su propia Biblia, se va a dar cuenta que ha sido manipulado por mucho tiempo. Ahora, repito, se crea esta religión pagana, ¿ya? Esta religión pagana romana, con las intenciones de sustituir la fe del único Elohim de Israel, con las intenciones de sustituir la verdad que nos hace libres. ¿Qué sucede después de esto? Después de esto, mis amados hermanos, en el norte de África nace Agustín de Hipona. Este varón, este hombre, viene siendo considerado el padre de la iglesia. Agustín de Hipona viene considerado el padre de la iglesia. En el año 354 después de Cristo, este Agustín de Hipona, que le predicó a los árabes, logrando convertir al cristianismo cientos de tribus diferentes, usando las cartas de Pablo, pero mezcladas con profecía agregada, alterando la palabra para poder llegar de manera más fácil, dando a estas tribus árabes la profecía de un futuro líder que reuniría a los árabes. Y todo esto, mis amados hermanos, viendo la historia, se da cuenta de lo que hizo este varón. Este Agustín era maniqueo. Maniqueo era una religión universalista fundada por el sabio persa Maní, ¿ya? O Manes. Esto todo antes de Cristo, entre el 215 y el 276. Después de Cristo, disculpen. Mani, mis amados hermanos, era un sabio, y este Agustín de Hipona, ¿ya? Se convierte a esta religión de maniqueo, pero a su vez también cree en el cristianismo y lleva, mis amados hermanos, este cristianismo con las cartas de Pablo a los árabes, y a ellos le hace una promesa de que surgiría para ellos, mis amados hermanos, un hombre que uniría a todos los pueblos árabes a un futuro líder. ¿Qué sucede después de esto? Que 200 años después de Agustín, alrededor del año 570 después de Cristo, nace Mahoma. Mahoma nació en Meca, una ciudad de Arabia Saudita. Este hombre cambiaría el curso de la historia del mundo, porque con él nace el Islam, haciendo importantes variaciones a las escrituras, ¿ya? El nombre del Dios de los musulmanes es Alá, Dios Luna, y el nombre de su padre. Ahora, ¿cuáles son los cambiamientos que lleva Mahoma a la palabra de Dios que nosotros conocemos? Cambia en que Ismael es el hijo de la promesa, no Isaac, sino que Ismael. La ciudad sagrada ya no es Jerusalén, sino la Meca, donde se encuentra la Kaaba, ¿ya? O
una traducción, el dado o el cubo, que es una construcción a forma de cubo, y para el mundo musulmán, esta es la casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal, y hacia ella orientan su rezo los musulmanes de todo el mundo, ubicando el oriente. El Islam es parte de Edom. El Islam es parte de Edom. Quiero mostrarles también una foto, compartir, mis amados hermanos, con ustedes esta foto para que vean lo que ellos tienen. Ellos tienen, este es el cubo o el lado que ellos tienen y es donde ellos van a orar. Ellos es donde oran, donde Mahoma recibió el mensaje de Dios y así él comenzó su trayecto como profeta, que es muy parecido a lo que ya vimos semanas pasadas, mis amados hermanos, cuando Dios se revela a Jacob y le muestra la entrada a los cielos, ¿no? La escalera que va a los cielos. Entonces, el Islam, mis amados hermanos, es parte de Edom. El Islam, mis amados hermanos, es parte de Edom. En ese periodo, mis amados hermanos, disculpen, en periodos más tardes, en el año 1910, Portugal estaba volviendo al socialismo. No quiero meterme en problemas políticos, pero es necesario que comprendamos todo esto, mis amados hermanos, para que comprendamos por qué nuestras sociedades están como están. En 1910, Portugal se estaba volviendo socialista o volviendo al socialismo y las banderas rojas estaban apareciendo. De nuevo, bandera roja. Sale el misterio de Fátima, ¿ya? El misterio de Fátima es, mis amados hermanos, un misterio que se le fue revelado a tres jóvenes, ¿ya? A tres niños, de los cuales dos son mujeres y una era un varón. Pero lo interesante es el nombre que le dan, porque le dan el misterio de Fátima. Fátima, mis amados hermanos, era el nombre que de una de las hijas de Mahoma, ¿ya? Entonces, en honor a la hija de Mahoma, se le pone Fátima. Y se trata con esto, mis amados hermanos, de apaciguar al pueblo musulmán, ¿ya? Con esto se trata de apaciguar al pueblo musulmán. Y como resultado de esta visión, la Iglesia Católica se va contra Rusia y contra la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es una religión que viene de Rusia. Antes de esto, en el año 1818, Federico Engels, el cual era calvinista, y Carlos o Karl Marx, que era de padre judío, que se convirtió al cristianismo para evitar la persecución, expusieron, mis amados hermanos, el pensamiento que más tarde fue llevado a la práctica. Y esto es el comunismo ateo. El comunismo ateo. Quiero mostrarles, mis amados hermanos, aquí, pido solo un momento de su tiempo, quiero mostrarles la bandera comunista. ¿Y por qué se las quiero mostrar? Ya, aquí está la bandera roja del comunismo. Recuerde, el rojo es Edom. Acá tiene la hoz y el martillo. Y la hoz, mis amados hermanos, es muy similar a la luna. La hoz es muy similar a la luna. ¿Y qué dijimos? Que Alá, ya, es el nombre del Dios de los musulmanes, que a su vez significa también luna. Ve cómo se va uniendo un poco,
todas las cosas. Entonces, mis amados hermanos, el comunismo se lanza con dos características. El control absoluto por parte del Estado, y esto quiere decir eh, un control sobre el pensamiento, sobre lo económico, sobre lo ideológico, sobre todo lo que el individuo, ¿ya? Tendría que tener libre albedrío, disculpen. Mis amados hermanos, acá vemos que este comunismo quiere reagrupar y dar un pensamiento único, y todos tendríamos que pensar de la misma manera. También es ateísmo, ¿ya? Porque el comunismo es ateo, porque va contra Dios, reunía a los que no tenían un pensamiento religioso y a los que tenían lo acababan. Por esto se decía, Carlos Marx decía, mis amados hermanos, que la fe era el opio del pueblo, que no les permitía pensar de una misma manera, porque la fe le hacía pensar con libertad, ¿ya? En otras palabras, Dios nos da libre albedrío, pero ellos no lo daban. Eso es lo que podemos decir. Como al día de hoy, mis amados hermanos, lamentablemente no ha cambiado los años, ellos quieren tener el control absoluto de todo lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros podríamos hacer o querer hacer. ¿Por qué? Porque el adversario es un líder mundial. La propuesta de un nuevo orden mundial, mis amados hermanos, y tener todo bajo un mismo toldo o una misma protección. Y ahí me viene, mis amados hermanos, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel, mis amados hermanos, que deja que su protección, que las alas que lo protegen sea Dios, el único Elohim de Israel, mis amados hermanos, se aleja de todas estas cosas. Y voy a hacer un comentario personal. No puede ser que un creyente en Dios, cristiano, que crea en Dios, que crea que en Él hay salvación, pueda apoyar, mis amados hermanos, al socialismo o al comunismo. No con esto le estoy diciendo que se vaya al otro extremo, pero tenemos, mis amados hermanos, que tener mucho cuidado, porque el comunismo fue creado para poder unir y reunir todo en un mismo lugar. Todo en un mismo lugar. El comunismo, mis amados hermanos, es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. El Estado controla nuestros pensamientos, controla lo que tenemos que creer, controla absolutamente todo. Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque los tiempos en los que hoy estamos, ya, con un día sí y un día sí, en que nos dicen que es necesario un nuevo orden mundial, debemos de cuidarnos, mis amados hermanos, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sigamos con Edom. Edom amplía sus tentáculos, amplía su forma de llegar más y más adelante. Y volvemos a Roma. ¿Por qué? Porque Roma elimina la Torá. Roma elimina la ley. ¿Por qué? Porque por comenzar cambia el día de reposo para que ahora el día de reposo sea el día en que se adora al dios Sol. Saca las escrituras de la circulación e impide una religión que impone, disculpen, una religión que mira a Roma y no a Jerusalén. Ahora los ojos del mundo están enfocados en Roma, en el Vaticano, y no en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón y en donde, mis amados hermanos, se tendría que tener el control, o al menos de Jerusalén salir a las naciones. Ese es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Los hace salir de ahí. Entonces ahora la religión romana impone que nuestra mirada vaya hacia Roma y no hacia Jerusalén.
y así también cortaba los lazos afectivos de las personas y distorsionaba la identidad. Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si usted pierde su identidad, si usted pierde quién es, ¿ya? Y esto es lo que está sucediendo en muchos países por culpa de la inmigración descontrolada, que aquellos países en los cuales se encuentra demasiada inmigración, mis amados hermanos, nos encontramos que se están perdiendo las costumbres. Ojo, que es solo una comparación lo que estoy diciendo. Se están perdiendo las costumbres, ¿ya? Y poco a poco, un pueblo, una nación, pierde su identidad. Y eso es lo que trataron de hacer mis amados hermanos también con, eh, con nuestra identidad en Cristo, con nuestra identidad en Dios. Ahora, somos parte de un mismo cuerpo, pero no somos una iglesia apartada, sino que somos el pueblo de Dios, el Israel, el cual Él está llamando para que volvamos a sus caminos, para que volvamos a Él y encontremos la verdad de lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, ¿qué sucedió? Roma también adelantó militarmente las cruzadas para tomar el control de la tierra prometida o de la tierra santa, por eso se llaman guerra santa. Primero se levanta contra los musulmanes, después se levanta contra los judíos y contra todo lo que se le opusiera. ¿Ya? Contra todo aquello que se le opusiera, mis amados hermanos, Roma fue activa contra el pueblo contra el pueblo de Dios o contra todos aquellos que se levantaran en contra de ellos. Hay un personaje en la historia que es importante, el cual es Martín Lutero y su reforma protestante. El adversario trabaja, mis amados hermanos, pero el plan del Eterno sigue siempre en marcha y ese plan es la reconciliación de Israel. Recuérdalo, los dos olivos hizo uno solo. Aquí es importante destacar dos cosas de Martín Lutero. Quiero destacar dos cosas de Martín Lutero, una positiva y una negativa. Ahora, entonces, ¿cuál es la positiva? Pone en las manos de todos o facilita el acceso a todos de las escrituras. Ahora, si nosotros tenemos Biblia, en parte es también gracias a Martín Lutero, el cual él expuso y exige que todo el pueblo pueda tener acceso a la palabra de Dios. Pero a su vez, mis amados hermanos, y esta es la parte negativa de destacar de Martín Lutero, al ser rechazado por los judíos, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque Martín Lutero, cuando él expone sus 95 tesis, él pensó que también iba a obtener un respaldo por parte de los judíos, pero lamentablemente no fue así. Y a través de esto se crea una teoría del reemplazo, también llamada antisemitismo. Y esto es importante, mis amados hermanos, que tengamos a considerar. Nosotros no podemos reemplazar al pueblo de Israel, pero sí podemos ser parte del pueblo de Israel. Dios, el pacto que Él hace con Abraham es sempiterno. El pacto que hace con Isaac es sempiterno. El pacto que hace con Jacob es sempiterno. Y nos cambia. Y si usted lee su Biblia de los profetas, usted ve cómo Dios siempre trata y da profecías en las cuales el pueblo de Israel será restaurado para volver a Dios. El cristianismo, mis amados hermanos, creado por la Iglesia Católica, se aparta, no el cristianismo, disculpe, lo que se llamaría el ser protestante, ¿ya?
a través de la Reforma Protestante de Lutero, se crearon los cristianos protestantes, que en parte fue lo que éramos nosotros al inicio, ¿ya? Entonces, el cristianismo se aparta de Roma, pero solo parcialmente. Dejamos de adorar imágenes o esculturas, pero aún no mirábamos a Jerusalén. Y heredamos de alguna manera el antisemitismo, porque por más que usted diga, yo oro por Israel, ¿ya? Y no estamos hablando, mis amados hermanos, de la ciudad. Estamos hablando del pueblo de Dios, de un israelita, no de un israelí. Israelí, mis amados hermanos, no es lo mismo que israelita. Entonces se hereda también, mis amados hermanos, nosotros nos apartamos de las esculturas, de la adoración a, a, a las imágenes, o a los santos, como le llama la Iglesia Católica, pero heredamos de una parte el antisemitismo y heredamos todas las fiestas paganas que fueron convertidas como si fueran fiestas para Dios. Entre ellas, el día de reposo pasa a ser el domingo, cosa que no encontramos ningún versículo en el cual Dios o Yeshua o uno de sus apóstoles haya cambiado este día, sino que el día de reposo sigue siendo siempre el Shabbat semanal. Heredamos también las fiestas, la adoración del Viernes Santo, que es la fiesta del dios pez en la cultura caldea. Celebramos la Pascua de Resurrección, en la resurrección de Semiramis, que también es una fiesta pagana. El 25 de diciembre, el nacimiento del dios Sol en diferentes culturas. Y dejamos aparte la fiesta de Dios y su ley, entre paréntesis, su Torah, su instrucción en justicia. Y también, mis amados hermanos, como decía, heredamos el antisemitismo de alguna manera, creyendo que la iglesia reemplaza al pueblo de Dios. No quiero que se confundan, mis amados hermanos. Nosotros, cuando aceptamos a Yeshua como único y personal Salvador, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Pasamos a ser parte de Israel. No de una denominación, no de una religión. Y lamentablemente, muchos, cuando se convierten, creen que pasan a ser parte de una religión, de una denominación. Y no es así. Nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, pueblo escogido. Entonces, ahora nosotros pasamos a ser hijos de un único Padre y coherederos con Cristo de las promesas. Pasamos a ser una nación santa. En primera de Pedro, mis amados hermanos, dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro, mis amados hermanos, no es que él haya sido inspirado por Dios a escribir algo nuevo, sino que es algo que él ya conocía. Nos dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, aquí nos dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y acá nos dice real sacerdocio, reino, real sacerdocio. Y gente santa, nación santa, nos dice primera de Pedro 2:9. Pedro nos está hablando del Antiguo Testamento. Él reconoce, mis amados hermanos, que nosotros hemos sido un linaje escogido. Y ese linaje es Israel. Y no hablo de Israel como el reino de Israel, sino que hablo de Israel como 12 tribus
que son los 12 hijos de Jacob, mis amados hermanos, en el cual se convierte en la nación de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Especialmente ahora en nuestros tiempos, que la palabra judaizar se vuelve una palabra mágica para poder rechazar las escrituras. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que cambiar el contexto para no, eh, para no parecer judíos, mis amados hermanos, y acá no hablo de nosotros, hablo, ellos cambiaron, mis amados hermanos, el contexto para no parecer judíos, rechazando de esta manera la ley de Elohim, o mejor dicho, la Torá, las instrucciones en justicia de Elohim. Repite, mis amados hermanos, a nosotros se nos enseñó de alguna manera a repudiar, a que no nos gustara la ley de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aparte utilizaron una palabra, mis amados hermanos, que es muy fuerte. La palabra ley es muy fuerte, es muy diferente de decir ley que decir instrucciones. Las instrucciones nos van a llevar, mis amados hermanos, a vivir nuestra vida plena al 100%. La palabra ley suena más a vivir una vida con limitaciones. Entonces, mis amados hermanos, aparecen estas dos nuevas corrientes, por así decirla, una que es la teología del reemplazo y las raíces hebreas. Que al fin y al cabo las raíces hebreas salen a tratar de recuperar la identidad como israelita, pero junto con esto salen los sembradores de cizañas a dañar el trigo con el antisemitismo. Lamentablemente, mis amados hermanos, hay una confusión porque el enemigo ha sabido hacer muy bien las cosas, porque ahora se empieza a negar el cumplimiento profético de la recuperación del Estado y se vuelve algo político, algo que se llama sionismo. En estos momentos, mis amados hermanos, en Israel actual, lamentablemente, hay mucho sionismo. Y cuando Yeshua le dice generación de víboras, mis amados hermanos, o cuando el apóstol nos dice que dicen ser judíos pero no lo son, es porque dentro del judaísmo, mis amados hermanos, hay judíos como religión, ¿ya? Porque se judaizaron, porque hicieron el prosélito, mis amados hermanos, y se volvieron judíos, pero en realidad no son judíos, no son judíos como nación. ¿Me entiende? No son ellos nación santa, pueblo escogido por Dios, sino que ellos están ahí reemplazando al pueblo de Dios. Eso es lo que sucede. Ellos están ahí, mis amados hermanos, reemplazando al pueblo de Dios. Y por eso se les dice, dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Negación, mis amados. Ellos niegan. Hoy en día se niega que el cumplimiento de Dios pueda llevarse a cabo. Por eso les dije al inicio que es algo delicado, ya es algo que quizás no ha sido con lo de siempre, lo que estudiamos siempre. Pero en las generaciones de Saúl, mis amados, los edomitas, ¿ya? Ahora, el pueblo de Israel en estos momentos está compuesto por, sí, realmente israelitas que vienen de Isaac, de Jacob, pero también, mis amados hermanos, hay disculpen, hay israelí, mis amados hermanos, que realmente no lo son. Ellos dicen ser judíos, pero no lo son. Son edomitas. Por eso no quieren el bienestar de Israel. Por eso en estos momentos el movimiento LGTBIQ+, y no sé cuántas letras más, mis amados hermanos, encuentra mayor libertad en Israel. Porque ahí, mis amados hermanos, hay judíos que dicen ser judíos, pero no lo son.
La situación espiritual de Judá hoy, mis amados hermanos, es secular. Y se infiltraron doctrinas extrañas a la Torá. Ahora ellos están viendo la Kabbalah. Las raíces hebreas, mis amados hermanos, vinieron con la intención de llevar a la verdad y al origen del cristianismo. Voy a copiar una frase de otro estudioso de la palabra que dice el estudio de la fe cristiana, las raíces hebreas de la fe cristiana. Pero aquellos que comienzan el camino, mis amados hermanos, cometen errores. Uno de esos errores es rechazar al judaísmo, ¿ya? Disculpe, irse al judaísmo, se vuelven judíos y comienzan a seguir normas hechas por hombres y no la Torá de Dios, porque eso es ser un judaizante, ¿ya? Que usted comienza a obedecer más al hombre que a Dios. Por el otro lado, comienzan a rechazar al cristiano o al cristianismo en sí, y muchas veces se le desprecia, ¿ya? O se van contra el judaísmo y establecen nuevamente la teología del reemplazo. ¿Cómo? Ignorando nuevamente la escritura. Ahora, el fin es el cielo y no Jerusalén. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios nos ayude. Edom está en todo lo que rodea a Israel. A la familia de Jacob, mis amados hermanos. Rodea a la familia de Jacob. Pero no obedece al Elohim de Israel. Y muchas veces podemos, mis amados hermanos, estar en el error sin saberlo. Vamos a leer algunos versículos de Génesis 36 para entender en profundidad también lo que les estoy diciendo. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, a Basemat, dio a luz a Ruel. Elifaz fue el hijo primogénito de Esaú. Es mencionado como uno de los amigos de Job en Job 2:11. Vamos a leer también Job 2:11. Y tres amigos de Job: Elifaz temanita, ¿ya? Bildad suita, Sofar naamatita. Luego oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolearse de él y para consolarle. Acá vemos a Elifaz, ¿ya? Como amigo de Job. Elifaz dice, y hijo de Elifaz fueron Temar, ahí están los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, mis amados hermanos, les leo esto? Siempre 36:4. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú y Abesamat dio a luz a Ruel. El 36:12. Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Pero según lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 36, Primera de Crónicas 1:36, Tibna fue hija de Elifaz. Tibna fue hija de Elifaz. Esto nos enseña que Elifaz se acostó con la esposa de Seir, y de allí nació Tibna. Luego Elifaz la tomó como concubina. Por eso dice en el versículo 22 que Tibna era hermana de Lotam. Era hermana de madre, pero no de padre. Tenía padres diferentes, Lotán y Tibna. Sigamos. Versículo 19. Estos fueron los hijos de Saúl. Esto es Sedón y sus familias.
En este pasaje, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, se nos narra la genealogía de Saúl. Y si analizamos bien, podemos notar dos cosas. Que ésta estaba llena de inmoralidad sexual, ya específicamente promiscuidad, porque vemos acá que toma por mujer a la esposa de otro hombre, ya específicamente la promiscuidad, que los hombres de todos los clanes corresponden a lugares geográficos circundantes a Israel. Por lo que podemos apreciar, mis amados hermanos, que todos los enemigos que se levantan hoy contra Israel y que se levantaron en la antigüedad contra Israel son descendientes de Saúl, el cual prometió matar a su hermano Jacob. Y Jacob es Israel. E Israel, mis amados hermanos, hoy, el día de hoy, es el pueblo de Dios. De la unión entre Elifaz y Tidma nació Amalek, cuyos descendientes se convirtieron en uno de los más grandes enemigos e importantes para Israel en todas las generaciones. En todas sus generaciones, Amalek ha sido, mis amados hermanos, enemigo de Israel. En todas sus generaciones. Solo un momento que se me... Ok, ahora sí. En todas sus generaciones, enemigo contra Israel. Como lo dice, mis amados hermanos, Éxodo capítulo 16, vamos a leer. Éxodo capítulo 16, disculpen, capítulo 17, versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Por cuanto se levantó contra el pueblo de Dios, tendrán guerra de generación en generación. Leamos el versículo 36, versículo 31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Antes de que el rey antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas, aquí se pone de manifiesto la profecía dada por Dios a la madre de estos gemelos. Pues notamos que el mayor, Esaú, se establece como pueblo con todo y sus reyes y gobernantes mucho antes que Israel. ¿Ok? Mucho antes que Israel vislumbrara su primer monarca o se presentara su primer rey. Y este Esaú, entre paréntesis, el mayor, servirá al menor que es Israel. Entonces, mis amados hermanos, sodomitas, se convirtieron en las tribus enemigas de Israel, lucharon contra Israel de generación en generación, especialmente Amalek, y hoy en día no ha cambiado. Aquellos que rodean a Israel, el Israel actual, mis amados hermanos, lamentablemente, vienen de Esaú, son edomitas. El problema y la diferencia que hay ayer con hoy, que ayer no habían edomitas infiltrados como Israel. Hoy día sí. Hoy día sí, hay edomitas que se infiltraron y se hacen pasar como el pueblo de Dios. El versículo 43 para concluir, mis amados hermanos. Magdiel y Irán, estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Saúl, padre de los edomitas. Edom es quien peleará la batalla contra Jacob al final de los tiempos. Edom al rojo, mis amados hermanos. Dicho esto, mis amados hermanos, quiero hacer una conclusión personal. En los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, son tiempos en los cuales tenemos que tomar una decisión en cuál parte de la historia queremos estar. ¿Queremos estar como hijos de Dios, como santos, como nación santa, pueblo escogido? ¿O queremos estar dentro como falsos
Y digo esto, mis amados hermanos, porque si somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, le invito a que comience a hacer luz. Le invito a que comience a buscar a Dios dentro de su vida y a entregar su vida completamente al único y verdadero Dios. No confíe en religión, no confíe en denominación. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el hombre que confía en Dios y deposita su confianza en Él. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que me estás escuchando, hoy puedes dar un cambio, un giro en tu vida, entregando tu completa y total voluntad a la obediencia de nuestro Elohim. Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. Yeshua es aquel que murió en la cruz y nos da la libertad de poder volver tranquilamente a los brazos de nuestro amado. Que nuestro Dios bendiga a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y cuidémonos de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Oremos delante de la presencia de Dios. Padre celestial, Padre glorioso, Padre misericordioso. Este ha sido un estudio diferente, Padre amado, a los demás, en los cuales versículo tras versículo tratamos de comprender y de entender de manera más prolija, más acurada, mis amados hermanos, tu palabra. Pero para poder comprender, mis amados hermanos, el por qué tanta guerra, el por qué tanto odio de un pueblo hacia otro, Padre Celestial, se tiene que comprender los orígenes de aquel pueblo. Ahora hemos podido comprender, Padre Celestial, por qué razón ha habido siempre altercado, Padre Celestial, en aquel lugar. Ayuda, Padre Celestial, a posicionarnos bajo tu cobertura y no bajo una posición política, una posición, Padre Celestial, específica, sino solamente bajo tu voluntad, bajo lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, bendice la vida de cada uno de nosotros para poder así vivir una vida útil para ti. Te rogamos, Padre Celestial, que puedas tocar la vida de cada uno de mis hermanos, que puedan venir a ti, Padre Celestial, con un corazón sincero y no a mitad. No queremos, Padre Celestial, disfrazarnos de creyentes, sino queremos ser creyentes, los cuales actúan, los cuales, Padre Celestial, se mueven en tu reino. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que ninguno de ellos quede con duda alguna, Padre Celestial. Aclara, Padre Celestial, tu palabra, aclara, Padre Celestial, este estudio. Y bendícenos y llénanos de tu presencia para poder así caminar según tu voluntad y según lo que tú tienes establecido para con nosotros. Ahora, Padre Celestial, bendice la vida de cada uno de mis hermanos para poder vivir en paz y en comunión los unos con los otros, preparándonos para todo lo que viene, porque queremos hacer tu voluntad y verte un día cara a cara. Te rogamos e imploramos tu bendición en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, como se lo digo cada semana, si tiene alguna duda, alguna pregunta que hacerme, no dude, mis amados hermanos, en consultarme. No dude en escribir el comentario aquí abajo o aquellos que tienen mi número personal, mis amados hermanos, de contactarme directamente. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y terminamos como lo hacemos cada semana con la bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom, que es paz. Dios les bendiga y nos vemos al próximo estudio. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes.